retomamos. Si me permiten continuar con la ronda de panel. ¿Por acá? Qué tema difícil y qué tema doloroso. Estábamos hablando ahora en el corte. Yo coincido contigo 100% de que es un tema también generacional. ¿Qué tema que heredó esta generación que no la vivió, más allá que habremos nacido en la década del 80, pero no fuimos protagonistas de esto? Hemos heredado como generación este problema. Hay un solo camino para hacer acá. Hay un solo camino. Las nuevas generaciones solo tienen un camino, que es aplicar toda la democracia, toda la república, toda la justicia y todo el derecho en este tema. Tenemos como generación más preguntas que respuestas. Hablábamos recién en el corte que los grandes protagonistas ya fallecieron. Es una carrera contra el tiempo esto. Ahora, esta generación no tiene que mirar para atrás al pasado porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo que tenemos que mirar es el presente y el futuro. Una cosa es el debate político histórico y otra cosa es la empatía y la sensibilidad, no solo por las familias víctimas de terrorismo de Estado, sino además contrarios a la impunidad. El concepto de impunidad, en tanto haya desaparecidos en dictadura, persiste. Solo tenemos un camino que es república, justicia, democracia, derecho, institucionalidad. Es lo único, y encontrar los cuerpos que faltan. Pero planteaba nuestro invitado en el bloque anterior que todo tiene que estar registrado, ¿no? La detención y el posterior. En algún lado ese dato está. ¿Quién lo guarda, quién no lo guarda? Está circulando por allí en esa infinidad de archivos que dan vuelta y que a veces uno se pregunta realmente quién lo termina leyendo todo. Hay clasificadores trabajando en eso, de organismos del Estado. También llegaron a filtrarse un montón de documentos previo a la sanción definitiva que recibió incluso en el Senado el proyecto de Javier García, ¿no? De desclasificar y permitir acceso público a toda la información, que también fue debatido, ¿eh? No es que todo el mundo quiere esa información. Claro, no es que todo el mundo... Hay cierta información que se quiere y cierta información que no es necesaria. Debatible todo, ¿no? Pero de alguna manera, en algún lado tiene que estar escrito dónde se enterró a fulano y a mengano. Bueno, Lito, en Hilo entiende que sí. ¿Qué entendés vos sobre ese punto? Que esta generación tiene más preguntas que respuestas, pero... No me estás ayudando con ese comentario. Pero, lo que hablamos en el corte, ¿estará escrito? Estará escrito. Pasó por la Comisión para la Paz, pasó por 15 gobiernos de Frente Amplio, pasó por diferentes presidentes, autoridades. Bueno, si ¿está escrito o no? ¿Aparece o no? Porque, a ver, cualquiera se puede imaginar de que si yo tengo un hecho delictivo documentado, lo destruyo. ¿Existe documentación? Ojo, que para los militares del momento no estaban cometiendo un acto delictivo. O por lo menos siempre se nos dice que ellos actuaban por obediencia, en defensa de la patria, bla, bla, bla. Hablar siguen sin hablar, así que si fuera muy legal y legítimo, hablarían. Pero hay pruebas. No, obviamente los cuerpos hablan por sí mismos. No solo eso. No, pero ¿a qué pruebas? La información, hay pruebas. ¿Dónde está? El croquis de Miranda es una prueba de que la información existe. 35 años después, por lo menos, aparece un croquis donde ubican con ese croquis los restos de Miranda. Pero eso es porque alguien habló o decidió entregar ese famoso croquis. No. ¿Qué? No es porque alguien habló. Por los datos que tiene el croquis, se sabe que no es simplemente una cosa oral. Por ejemplo, hay marcado un tejido que ya en el año cuando fueron a excavar no estaba. Por ejemplo, están marcados los metros, están corregidos los metros. O sea, que usted dice que se asentó en el momento, se hizo en el momento. Es que no hay duda, 35 años después no se puede acordar si hizo 5 metros acá o 5 metros allá. Vuelvo a la pregunta anterior, cuando usted dice que hay formas de exigir que hablen los que saben. ¿Cuál? Pero eso está escrito en algún lado. No se trata de que hablen. Bueno, se trata de que den la información, llámele a hablar o dar la información. O que dejen entrar a buscar la información. Pero ¿usted cree que la tienen? Puse el ejemplo de la Marina. Bueno, ¿será así? ¿Será tan sencillo como eso? Y bueno, ahí no, sencillo, hay sencillo no, un departamento de inteligencia, ¿no? Sí. No, sencillo no, pero deben, creo yo, y creo que es un consenso cada vez más amplio, realizarse los mayores esfuerzos
para que cualquier vestigio de información que pueda contribuir a realizar más hallazgos sea buscado y eventualmente encontrado y eventualmente develado. Y en eso creo que ninguna institución sabe más, digamos, cómo conducir la búsqueda Que la propia institución. No, que los familiares. Que los familiares que tienen realmente, digo, cómo ir hacia la información, qué caminos recorrer. Creo que el Estado tiene que colaborar y acá me pongo por encima de... No lo sé, no lo sé. Yo creo que hay cosas que sí se hicieron y cosas que son muy buenas y saludables para nuestra democracia. Que Fiscalía actúe como está actuando, que haya un equipo de forenses con ese nivel de compromiso y de profesionalidad en la búsqueda y en la identificación, son cosas que creo que nos deben gratificar a todos. Por lo que decía el compañero, por más república, más justicia y más institucionalidad. Ese es el Estado que yo quiero, un Estado que contribuye a la búsqueda de la verdad para reparar en primer lugar a los familiares que no han podido cerrar un proceso tan doloroso, que no han podido cerrar una herida. Vaya si ayuda a profundizar la pacificación y la democracia en Uruguay, escuchar a una hija que con esa mezcla de dolor y también satisfacción por el hallazgo, relata lo que era su vida y ese vínculo con ese padre que hoy puede darle una sepultura y puede cerrar un proceso que se mantenía abierto. Entonces ahí tiene que recorrerse todos los caminos que potencialmente puedan conducir hacia algo. Si después no conducen, bueno, no conducirán, pero no dejemos de recorrerlos. Y en eso yo creo que familiares es quien debe ser escuchado por los tomadores de decisión de todos los partidos. Y a todos los partidos nos duelen prendas de no haber realizado los máximos esfuerzos en ese recorrido, ¿sí? Porque con todos los ministros de defensa de los distintos partidos hubo chisporroteos. Quería simplemente aportar una información porque había quedado colgada, sí, que en el batallón 14, con este hallazgo de Luis Eduardo Arigón, se completan 4 hallazgos que habían iniciado con Julio Castro, con Ricardo Blanco Valiente y el más reciente de Amelia Sanjurjo. Y si no me equivoco, he escuchado al equipo forense decir que, bueno, que hay ciertos patrones desde el punto de vista de la ubicación de los restos que estarían dando cuenta de que allí hay un sitio de enterramiento clandestino que debe seguir siendo explorado sin descartar, por ejemplo, el batallón 13, donde también se registraron hallazgos, ¿no? Y más la chacra de Pando, donde se hallaron los restos de Uva Gesner Chávez Sosa. Pero creo que es por ahí, creo que es... a mí me dio realmente, ¿no?, como un gran desagrado escuchar a un ministro entrar en una comparación de lo que se hizo antes, de lo que se hace ahora, porque realmente si hay algo que no se le puede achacar a familiares es sesgo partidario. Yo recuerdo que durante los gobiernos del Frente Amplio, Familiares sostuvo la misma prédica de que acá hay una responsabilidad del Estado y que el Estado debe actuar en función de la responsabilidad histórica que tiene. No disminuyeron las demandas porque la izquierda estaba en el poder. Entonces, parece que tirarle a familiares con una especie de sospecha de que se reclamó menos cuando la izquierda gobernaba es un absoluto disparate. Entonces, Fernanda. Yo me quedé con lo que tú mencionabas al principio sobre el consenso generacional o que se está viviendo. Yo tengo 27 años y desde que me involucro, tengo conciencia cívica, siempre sentía esta causa como una causa nacional, genuinamente, y entiendo que tú mencionabas primero la justicia para las personas que fueron víctimas de esto, porque en este país yo crecí sabiendo que en este país hay personas desaparecidas que las desaparecieron, las torturaron y las asesinaron por pensar distinto. Entonces, si eso no es una causa, por pensar lo que quisieran, por vivir de la manera que quisieran vivir. Entonces, si eso no es una causa democrática con total vigencia, no sé de qué estamos hablando.
la indignación que uno siente cuando se empieza a plantear este laberinto que muchas veces parece sin salida y que tanto familiares como quienes están encargados de la búsqueda han seguido adelante cuando a veces parece no haber salida en esta cuestión de cómo se ordena a que alguien hable cuando alguien no quiere hablar, cómo se le ordena que brinde la información a quien no sabemos si la tiene o no tiene o no la tiene. Creo que para quienes estamos no tan cercanos al tema como ustedes, muchas veces te genera esa impotencia de decir, bueno, ¿hasta dónde, cómo, con qué herramientas es viable? Viste que Nilo plantea, bueno, que se ordene entrar. Bueno, no. ¿Alcanzará con entrar? Hoy están ahí en un cajón que dice, che, archivos complicados. Y más allá de lo institucional, yo quería saber qué pensabas tú, qué pensaba la organización en cuanto a los civiles. Porque hay civiles que saben. ¿Por qué lo decís? No, porque el golpe de Estado en este país fue cívico-militar. Obviamente la institución, lejos de sacarle responsabilidad, ¿no? Los cuerpos están ahí, los enterraron ahí. Para lo que fueron los arrestos y las torturas. Por eso. ¿Hay civiles que saben? No, bueno, es lo que quiero saber, ¿qué opina? ¿Existe complicidad? ¿Existe gente que conoce? ¿Cómo es el vínculo de ustedes en ese sentido con los civiles que pueden tener información pensando en ampliar y en eso, hasta más república, más institucionalidad, más derecho, y hasta que no aparezca el último, va a seguir un hueco enterrado de la democracia uruguaya? Yo me pregunto, y también estamos acá todos expectantes de tener más información. ¿Qué superficie tiene el batallón 13 y 14? Pero pará, porque quiero saber si hay civiles ¿Qué, perdón? ¿Qué superficie tiene, perdón? involucrados. ¿Qué superficie hay? ¿Cuánto estamos los arqueólogos? ¿Cuánto han relevado ya de la superficie? ¿Para ¿Del seguir batallón encontrando? 13? Sí. Del batallón 13 un porcentaje muy alto. Perdón, vamos a ser precisos. No es en el batallón, es en el predio de enfrente, que es un parque de entrenamiento. No es en el propio batallón. No, en el batallón. ¿Y no es un predio de entrenamiento enfrente donde se encontraron? El batallón 13 el batallón 13. El predio es en el 14. Donde están en los hallazgos, es un predio que pertenece al Comando General del Ejército. Bien, ¿y cuánto tiempo les va a llevar a hacer el relevamiento para saber si hay más cuerpos ahí? Esas son las preguntas que nos hacemos. Bueno, eso es impensable, pero eso desde el primer día nosotros lo hemos planteado. La única forma de acortar esto es tener la información. Y es más, y me parece que todo el espectro político, todo el espectro político, no hay gobierno a esta altura de ningún color que no haya ya dicho, desde la Comisión para la Paz en adelante, hagan lo que haya que hacer. Acá están los archivos, acá está el informe de la Comisión para la Paz, es incompleto, mintieron, se fue ampliando, perfecto. Pero a esta altura del partido ya no hay nadie que no diga, hágase lo que haya que hacer. Bueno, pero una cosa es decir y después que se traduzca la voluntad política en hechos concretos. Y ahí es donde hay otra dimensión del tema para poder debatir. Pero antes, había una pregunta que hacía Fernanda que era interesante, la implicación civil en las muertes. Esto, yo no creo que haya implicado civiles directamente, a no ser... Que tengan conocimiento de la información, no implicado de los detalles no creo. Porque son operaciones militares. No está. No es una banda como la de Gordon que hacía tal o cual cosa. No, lo tengo dirigido clarísimo. de otro lado. Esto no es una banda, esto es una institución que planifica la desaparición de personas incluso ejecuta personas y que la entierra. Responsabilidad es suya. Entonces hay una planificación. Indiscutida. Que la responsabilidad es directa, es clarísima y nadie la cuestiona. Solo quería saber qué manejo tenían ustedes del conocimiento de algún tipo de información por parte de civiles. Yo te digo lo que yo sé, que es eso. Son operaciones militares, en las operaciones militares no están implicados los civiles, salvo que ocupen una función específica en algún caso de alguna cosa. Patilio, y al margen de la responsabilidad del Estado, que es obviamente clara e importante, ¿puede haber algunas otras instituciones que colaboren para la recepción en forma anónima de datos? Por ejemplo, estoy pensando en instituciones religiosas. El problema,
O sea, toda la información es bienvenida. ¿Cuál es el problema? Que hace 45 años que estamos pidiendo esto. Entonces, como que está agotado ese camino. Pero, si lo plantea alguien, siempre estamos abiertos. Siempre se está abierto a buscar información y a que se brinde información. Eso es un camino que nunca estuvo negado. El problema es que llevamos muchos años y hay una demostración de que todas esas informaciones no han podido contribuir eficazmente a la búsqueda. Entonces, ¿dónde nos apoyamos nosotros? Es donde está realmente la información. Y voy a poner otro ejemplo. Cuando Tabaré Vázquez le pide a Bertolotti y le ordena a Bertolotti informar, hay 2 generales que son encargados de recabar esa información. Esos 2 generales son Carlos Díaz y Pedro Barnet. Y hacen un preinforme, o sea, un informe exclusivamente para el general Bertolotti. Ese informe está escrito y es institucional, porque incluso en el legajo de Carlos Díaz figura que él participó en una comisión para buscar información sobre detenidos desaparecidos. Tan institucional es eso. Nosotros pedimos ese informe y nos fue negado. Nos fue negado. Primero dijeron que no existía el informe, que no nos podían dar copia. Después que no existía. Varias versiones. La cuestión es que incluso con un recurso en la justicia se estableció que, digamos, que el juez estableció que el informe existía, pero que no podía accionar nada porque no sabía dónde estaba, no se podía comprobar dónde estaba. Y eso está en la institución militar, sin duda. Sin duda. Bien. Yo sigo realmente sin entender, y la pregunta es legítima, familiares, ¿qué pretende el sistema político? Información es la respuesta, si no mal lo entiendo. Dudo que en un Estado de Derecho, desde el 85 en adelante, Comisión para la Paz de por medio, cuando fue un hito en todo esto, no haya toda la información oficial del Estado a disposición de todo el público. Entonces, la duda que me queda es, ¿estaremos buscando información que no existe? ¿Qué más podemos nosotros hacer para encontrar información? ¿Dónde falta? ¿Qué falta? Y bueno, lo que decimos nosotros. O sea, si el presidente da la orden y no es acatado, que pasen los generales a retiro. ¿Qué miedo hay acá? ¿Que se dé un golpe de Estado hoy? Me parece que no. ¿Y no será que la información no la tienen? Por lo que hablamos hace un rato de que muchos protagonistas... Y que dejen fallecieron. entrar. ¿Perdón? Que dejen entrar los archivos. Bueno, creo que eso ya Que está dejen entrar planteado los archivos. Lo hablamos, ¿no? Ya está planteado O sea, por el ministro anterior. A los archivos clasificados estamos hablando. No a cualquier archivo. Hasta ahora no tenemos archivos clasificados. ¿Y no fue lo que García quiso abrir y hubo oposición también por parte de la sociedad civil en este caso? No, esos son los tribunales de honor. Y el archivo Berruti. ¿Y por qué, no, por qué se opuso gente? Bueno, pero eso es otra cosa. No, pero todo lo mismo. ¿Por qué hay gente que se opuso a abrir esos archivos que el ministro García quería abrir? Eso está hasta publicado en una página web que no se sabe quién lo publicó en Estados Unidos. Así que digo, Hay gente que tiene resistencia de que se publicaran esos archivos porque hay información sensible, personal, Igual obtenida bajo tortura. Esa estaba excluida, decía en el proyecto de ley, que esa información se Obviamente excluía. porque existe una ley de protección de datos personales, pero es decir, me parece totalmente entendible que gente que sabe que aspectos de su vida personal fueron supervisados por los organismos de inteligencia del terrorismo de Estado, No, y está muy están bien que se registrados en garantice archivo, se que no van a esté. publicar y obviamente que van a tener reparos o van a tener al menos la solicitud de una extrema cautela con la publicación de sus datos personales. No, está bien En que el ni siquiera contexto se de ese publique tipo de como indagatorias se hizo. ilegales y bajo tortura. Ese era el punto. Ah, es indiscutible. Es indiscutible. Claro. Ah, pero ese punto estaba Entonces. saneado. No, pero claro, porque si no caemos en el relato de Javier García de que nosotros queremos decir la verdad, pero la sociedad civil no quiere, se resiste. No, No, nunca dijo se eso. sí, por Nunca dijo favor. Y que
¿Perdón qué? No, que nunca lo escuché decir eso. No, lo que Sí, sí escuchamos yo sí. fue al actual ministro Castañebat ayer justamente en algo que hizo bastante ruido, sobre todo a mí no me quedaba muy claro si era que hablaba al aire o hablaba directamente a familiares, cuando planteaba ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué no reclamaron durante estos 15 años? ¿No? Y bueno, creo que generó bastante malestar a nivel de familiares, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de ubicación en el momento que lo hace, pero además o está mal informado o no se acuerda. Al único ministro que nosotros le pedimos la renuncia fue a un ministro del gobierno de Tabaré Vázquez. Ya con eso es claramente, nosotros como somos un grupo de familiares que no responde a ningún partido político, le hemos reclamado a todos los gobiernos y en las declaraciones y en los reclamos decimos todos han más o menos incumplido, digamos, las promesas que han dicho de colaborar y todo lo demás de entregar. Entonces digo, me parece que el ministro o no está informado o no le avisaron que nosotros pedimos la renuncia, entre otras cosas. Pero pedir la renuncia a un ministro me parece que es una cosa. Es más, estuvimos participando en el grupo de Verdad y Justicia, creado por el segundo periodo de Tabaré Vázquez, y nos retiramos cuando Manini indicó la chacra para excavar. Entonces digo, no es una actitud con respecto a un ministro o a un gobierno. No, nosotros lo que reclamamos es la información y es poder solucionar este problema de una vez por todas. Estamos buscando eso. Entonces, la responsabilidad de después, cada uno tendrá su propia responsabilidad, unos más, otros menos. Acá hubo gobiernos que negaron a los desaparecidos. Entonces hemos sufrido todo un proceso que hoy día podemos decir, bueno, Familiares está totalmente libre de decirle a todos los gobiernos y de reclamar ante todos los gobiernos, porque está reclamando... Porque es lo que ha hecho en los hechos, además, ¿no? Exacto. Bien, Nilo Patiño, antes de despedirlo, tiene usted un libro allí es nuevo, ¿no? Sí. Muéstrelo. ¿Cómo, perdón? Muéstrelo. El libro. Muéstrelo, Sí. el libro. Que le dé Ahí a va. cámara. Acá. A cámara. No sé dónde está la cámara. Ah, claro, ay, mi amor. Sí, muéstremelo a mí. Y la cámara, ahí va, la cámara lo va a tomar. Escrito con Blixen, ¿no? Desaparecidos. claro. ¿Qué tiene de nuevo, qué aporta de nuevo un libro en ese tema? Bueno, aporta esos datos que estamos diciendo, determinadas pautas del 14, rescata algunos expedientes judiciales donde los militares declaran, por eso nosotros podemos afirmar determinadas cosas. Por ejemplo, que es un cementerio, no lo decimos nosotros. Si hay una zona de enterramiento clandestina, es un cementerio. Así aparezca Claro, una uno cosa- o dos. Bueno, pero no es lo mismo 1 o 2 que 4 como van Esa ahora. es la comprobación, ¿no? exactamente. Exacto. Esa es la comprobación. Nilo Entonces- Patiño, muchísimas gracias por su compañía en el día de No, hoy. gracias a ustedes. Nosotros vamos a cambiar de tema ahora, nos vamos a ir a